Feliz y bendecido Domingo de Ramos, queridísimos hermanos. La parroquia Nuestra Señora de la Consolación le da la más calurosa y fraternal bienvenida a la casa del Señor para conmemorar juntos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y el inicio de la Semana Santa. Antes de iniciar nuestra celebración, recordemos que estamos en un lugar sagrado, debemos guardar silencio. Al entrar al templo, recordar que hay alguien que nos está esperando en el sagrario. Vayamos a saludarlo. Debemos apagar nuestros teléfonos móviles o colocarlos en modo silencioso. Guardemos una debida compostura. Que nuestra participación en misa sea activa, respondiendo en voz alta y cantando con alegría al saber que estamos en casa. Vestir decentemente, no mastiquemos chicle, ni ingiramos bebidas ni comidas. Preparemos nuestra ofrenda antes de la Santa Misa. Procuremos no salir del templo hasta que haya finalizado la celebración. En el gesto de paz, no abandonemos nuestro pueblo. Para comulgar debemos estar en gracia, o sea, no tener pecados graves. Respetar el ayuno de una hora antes. Los que viven en pareja necesitan estar casados por la Iglesia. Al recibir el cuerpo de Cristo en la mano, debemos hacerlo con respeto y como se nos ha enseñado, la mano derecha debajo de la mano izquierda. Y sobre todo pidamos al Espíritu Santo nos ayude a poder tener un verdadero encuentro con nuestro Padre en esta celebración. Queridos hermanos, con el Domingo de Ramos damos inicio a la Semana Santa. En ella iremos recorriendo y actualizando los momentos más importantes de la vida del Señor, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su muerte y resurrección. Es un privilegio para la oración y para acercarnos a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Tratemos que esta Semana Santa no sea otra de tantas que hemos celebrado, sin que se produzca una abundancia de frutos. Busquemos vivirla con el corazón dispuesto a la conversión y el deseo de que Jesús resucitado toque y transforme nuestras vidas, y así podamos resucitar con Él al final de la Semana Santa en una Pascua definitiva. Las intenciones para la Eucaristía de hoy son las siguientes: por la salud de Pedro Medina, Silvia Siu, Alejandro Siu, Ernesto José Rengifo, Raymond Urbín Blanco, Diógenes Barbosa, Camelia Árraga, Víctor Mustiola, Dorelis Andronis, Marimel Eugenia Oye Cóndor. Peticiones a Ezequiel Moreno por la salud de Adelina Lilorio Serrano, José Luis Pérez Rincón, Celina Mateus, Mercedes Figueroa, Rosa Elena Flores, Gisela y Gilbeira Urdaneta, Samuel Urbáez, Rosa Elvira Tavera, Denis Quiñones, Milagros Lozada, Marelia Sarita Loaiza. Acción de gracias por el cumpleaños de la señora Teresa Rosales en sus 80 años. Por el eterno descanso de Mercedes de Sarabia, 49º aniversario. Aníbal Rodríguez, 19º aniversario. Doraima Machado, tercer mes. Por todos los fallecidos a causa del coronavirus y por todas las almas del purgatorio. Petición de las palmas. Como cada año, en el Domingo de Ramos, nos conmueve subir con Jesús al monte, al santuario, acompañarlo en su ascenso. En este día, por toda la faz de la tierra, a través de los siglos, jóvenes y adultos lo aclaman gritando: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero, ¿qué hacemos realmente
hermanos, les invitamos a pasar ante el despacho parroquial desde donde partirá la procesión. Ese es el lugar en donde se bendecirán las palmas. Dentro del templo. Buenos días. Queridos hermanos, vamos a disponernos a bendecir en este Domingo de Ramos, unidos a nuestra Madre la Iglesia, estas palmas que hemos traído. Estamos en las puertas de la Semana Santa. Vamos a escuchar casualmente el relato del Evangelio que nos recuerda aquella escena tan hermosa en que Jesús entró a Jerusalén. Dentro de la celebración de la Eucaristía vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre esta ocasión que nos reúne como pueblo de Dios. La entrada de Jesús a Jerusalén nos enseña esa entrada casualmente de Dios en nuestras vidas. Por eso en este día, en este domingo, nos unimos a nuestra Madre la Iglesia para aclamar a Jesucristo como Rey de nuestra vida. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos hoy en paz. 6 días antes de la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro y llevando en sus manos ramos de palmera, aclamaban con fuerte voz: Hosana en el cielo, bendito el que viene lleno de bondad y de misericordia. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Rey Todopoderoso. Hosana en el cielo, bendito el que viene lleno de bondad y de misericordia. Levantamos las palmas, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos que hoy bendecimos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Mantenemos las palmas en alto mientras escuchamos el Evangelio de San Mateo. Cuando se aproximaba Jesús a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciendo: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplan las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti,
apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las extendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que hacen una pequeña procesión para entrar todos juntos, para que no se retiren. ¿Cómo se siente? Por el Señor. Amén. Sí, Señor.
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, invoquemos al Espíritu Santo con las palabras de San Agustín. Ven Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa, que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté el rostro de los insultos y salvazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como lobo, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Entonemos todos el salmo. Dios mío,
Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie, hermanos, para la proclamación del Santo Evangelio. Solo aquellas personas que por alguna razón médica o de reposo deben permanecer sentadas pueden hacerlo. Y también debemos escucharlo hoy en este Domingo de Ramos con nuestra palma bendita alzada mientras escuchamos y proclamamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarse. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que coja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le
la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber calentado el vino, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de mí, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó.
Jesús le dijo: Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Mete la espada en su funda, pues quien a espada mata, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un ladrón, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la Escritura. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquel. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho:
Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue casado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelten? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez más fuerte. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo ahogar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a todo el batallón, lo desnudaron,
le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar a la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritando: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para seguirlo.
Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que es impostor, estando aún en vida dijo, a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Pueden sentarse. Así se proclama la pasión del Señor en este domingo de Ramos. No se dice palabra del Señor, sino que queda abierta esta proclamación de la palabra a todos nosotros, al corazón. Miren, sirve un poco de descanso en medio de la liturgia esta pequeña reflexión que tenemos que hacer después de escuchar esta palabra de Dios, para que demos el correcto sentido a esta celebración del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. En primer lugar, demos gracias a Dios porque estamos aquí esta mañana reunidos como familia de manera presencial, mirándonos a la cara, viviendo esa flexibilización que la misma pandemia en la que aún permanecemos nos ha ido dando. En años anteriores hemos estado más limitados. Poco a poco hemos tenido mayor espacio para encontrarnos y celebrar nuestra fe. Por eso digo que en primer lugar demos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta mañana, por este día tan solemne del Domingo de Ramos. Yo quisiera compartir algunos elementos que me parecen importantes en medio de este día, en esta liturgia. En primer lugar, yo quisiera que nos preguntásemos eso que a veces nos preguntamos en nuestras casas, en algún momento cuando compartimos con la familia, con los amigos, cuando algo no se da. Alguien va a alguna parte y no consigue lo que busca o lo que quiere o lo que iba a hacer. Y entonces los demás solemos decir: ¿y a ti qué se te perdió ahí? ¿Verdad? ¿Qué estabas tú haciendo ahí? ¿Qué haces tú aquí en Maracaibo? ¿Qué se te perdió aquí? ¿Verdad? ¿A ustedes no les parece lo mismo? ¿Qué hace Jesús en Jerusalén? ¿Qué se le perdió a Jesús allá en Jerusalén? Se pudo haber quedado más bien en otra parte, en otra ciudad, en otro pueblo.
pudo haberse quedado más tranquilo sabiendo que en Jerusalén lo iban a apresar, ¿sí o no? Todas las lecturas de la Cuaresma de estos últimos días nos han contado cuál era la tensión tan fuerte que tenía Jesús con las autoridades de su tiempo. Ir a Jerusalén era ir a la boca del lobo, claro que sí. Y entonces, ¿qué fue hacer Jesús a Jerusalén? ¿Por qué fue? ¿Sería porque era una casualidad? No era una casualidad. Miren, Jerusalén es el signo del reinado. Era la ciudad del rey. Allí gobernaban los romanos, pero era la ciudad de David, el gran rey. Eso de entrada. En segundo lugar, Jerusalén era también la ciudad santa, donde estaba el templo, el lugar más sagrado, la máxima expresión de Dios estaba en Jerusalén. Y en tercer lugar, Jesús era un profeta, igual que todos los profetas anteriores en el Antiguo Testamento, profetas que anunciaban la voluntad de Dios y profetas que denunciaban lo que estaba mal, ¿sí o no? Eso eran los profetas. Por eso Jesús no se rinde y no deja de ir a Jerusalén, porque sabe que es profeta y sigue anunciando el plan de Dios, el plan del Padre. No importa las consecuencias que eso traiga, y denunciará todo lo que ha venido denunciando y que no está bien. Por eso Jesús va a Jerusalén, porque era el lugar del rey, era donde estaba el templo, donde Dios se manifestaba de manera extraordinaria. Y también Jerusalén es el lugar donde Jesús decide seguir predicando, anunciando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así, la historia de salvación que Dios iba escribiendo para su pueblo, sabía que también tenía esa página. Esa historia del pueblo de Dios tenía esta página, la página de Jerusalén, donde Jesús entra como un día como hoy, donde nosotros, igual que aquel pueblo, salimos con palmas, con globos, con muchos signos, a reconocer a Jesús como Rey, aunque sea por un momento. Pero así como nosotros hoy proclamamos con esta palma que tenemos en la mano, proclamamos que Jesús es nuestro Rey, así lo hizo aquel pueblo. Y eso es lo que le estamos diciendo nosotros al mundo de hoy, que nosotros los católicos creyentes venimos al templo y llevamos esta palma en la mano para decir que Dios en la persona de Jesús sigue siendo nuestro Rey. Eso proclamamos. Lo que pasa es que allá en Jerusalén, ellos, el pueblo, esperaba a un rey humano. Ellos pensaban que Jesús era el descendiente perfecto del rey David, el que los iba a liberar, el rey que iba a gobernar todas las naciones de su tiempo. Ese era el rey que esperaba Jerusalén. Pero Jesús entra como rey, aunque no sea el rey esperado. Y ciertamente Jesús se convertirá en el rey, pero el rey desde la humildad, montado en aquel borrico, en aquel asno, aplaudido por la sencillez del pueblo, con las palmas y las ramas del camino. Así lo recibieron como rey. Y el trono de Jesús, ese rey que ellos aclaman,
el trono de Jesús será esa cruz en la que Él sabía que iba a morir. Hermanos, por eso Jesús entra a Jerusalén y reina, pero no como el reino de este mundo, sino reina desde el reino de Dios. Y Jesús con su vida, con su muerte, con su palabra, destruye el pecado, destruye la muerte. Y eso es lo que nosotros hoy reconocemos, el reinado de un Cristo que resucita y que nos ha liberado del pecado. Ese es el reinado de Jesús y es lo que nosotros, repito hermanos, hoy le proclamamos al mundo como pueblo creyente, como pueblo de Dios. Un pueblo, nosotros, un pueblo que seguimos creyendo en Cristo, que seguimos manteniéndolo en el corazón. Un pueblo que cree en el amor, que cree en la paz, que cree en la reconciliación, que cree en el reino de Dios. Esos somos los cristianos, los católicos, hoy en este mundo. En un mundo que proclama la guerra, la muerte, el odio, el rencor, el aborto, la corrupción y tantas otras cosas, nosotros proclamamos a Cristo como Rey de nuestra vida. Y le decimos al mundo que el mundo puede ser diferente, que puede ser mejor, cuando nosotros abrimos a Cristo de par en par las puertas de nuestra vida. Por eso hoy estamos aquí iniciando la Semana Santa y ojalá que estas caras que vemos aquí hoy en el templo sean las mismas caras que veamos el día viernes cuando estemos hablando y reflexionando sobre el dolor y la muerte de Cristo. Sean las mismas caras que veamos cuando estemos celebrando la vigilia de Pascua, celebrando la resurrección de nuestro Rey. Que no nos pase como a los discípulos ahí en el relato de la pasión, que cuando las cosas se pusieron difíciles, todos que hicieron se fueron, lo dejaron solo, como nosotros tantas veces dejamos solo a Dios, no porque Él se asuste de quedarse solo, sino nosotros lo abandonamos cuando somos nosotros los que lo necesitamos. Y finalmente, en esta reflexión yo quiero mirar dos puntos que me parecen muy edificantes. Primero, al inicio del relato de la pasión, dijo Jesús a sus discípulos: vayan y díganle, ¿a quién? Como dice el texto, vayan y díganle a fulano de tal, dice el texto, ¿no? Vayan y díganle a fulano de tal, ¿qué cosa? Quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. ¿Dónde? A ver, que suene. ¿Dónde? En tu casa. Vayan y díganle a fulano de tal que quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en su casa. Qué hermosa palabra, pienso, para nosotros hoy, hermanos, en este domingo, hermanos, 2023. Escuchar a Jesús que pasa a nuestro lado diciéndonos: quiero vivir esta Pascua en tu casa, en tu corazón. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes recibiendo a un personaje muy grande, muy importante en su casa? ¿Qué no
hacemos cuando viene un personaje importante a nuestra casa? Y Jesús hoy nos está diciendo eso en el Domingo de Ramos. Quiero vivir esta Pascua, quiero resucitar, quiero entrar, quiero estar en tu casa, en tu corazón. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el Papa Juan Pablo II hace años aquí a Maracaibo? ¿Qué no hizo Maracaibo por encontrarse con Juan Pablo II? ¿O qué no hizo Venezuela cuando vino Juan Pablo II y lo recibimos en Guanare, en Caracas, etcétera? ¿Se acuerdan? Y todavía queda el recuerdo y el espacio se guarda como un espacio sagrado porque estuvo allí Juan Pablo II. ¿Sí o no? Bueno, imagínense ustedes este domingo a Jesús diciéndole: quiero entrar a tu casa, a tu corazón, quiero celebrar ahí mi Pascua contigo. Eso quiere Jesús en esta Semana Santa 2023. No cerremos el corazón, dejemos que Dios entre a nuestra vida, nos renueve, nos llene de alegría, de esperanza, de vida, de eso que estamos buscando. Dejemos que Él lo llene. ¿Sí? Eso por esa parte. Y la última es mirar a la cruz. Allá está la cruz, al fondo, ¿verdad? Y darnos cuenta que la cruz con la Eucaristía es una sola cosa. No podemos entender la cruz de Cristo sin entender la Eucaristía. Y no podemos entender la Eucaristía si no entendemos la cruz. Ambas van juntas. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el sacramento de presencia real de Cristo en nuestras vidas. Es la bebida y el alimento que necesitamos. ¿De qué nos sirve tener la bebida puesta en la mesa si no la tomamos? ¿De qué nos sirve el alimento servido en la mesa si no lo comemos? Y la Eucaristía es eso: banquete, pan, bebida, alimento que necesitamos. Cristo resucitado, Cristo presente, el que nos da la vida. Eso es la Eucaristía para nosotros. Y por eso venimos a celebrarla. Y por eso ojalá que en estos días santos nos encontremos con Cristo en la Eucaristía. Pero para entender esa Eucaristía tenemos necesariamente, como digo, mirar a la cruz. Porque la Eucaristía no es gratis. Lo que pasa es que alguien la pagó antes, ¿verdad? Pero eso es como un banquete. Cuando vamos a un banquete especial y nos sirven platos suculentos, ¿verdad? Lo primero que decimos: caramba, esto debió costar un dineral. ¿Quién nos lo ha pagado? ¿Sí o no? Pues la Eucaristía es igual. Cuando vengamos a la Eucaristía, y si sabemos que es el sacramento más grande que podemos compartir y tener, tenemos que preguntarnos: ¿y quién pagó eso? ¿Quién paga la Eucaristía? La pagó Cristo, con la sangre en la cruz, con su muerte. Por eso tiene sentido la cruz y la muerte de Cristo, porque Él pagó la Eucaristía. Es Él el que se entrega ahora mismo, pero sabiendo que la cruz era necesaria para poder estar en el altar como alimento y como bebida. Hermanos, con esto les invito a que en esta Semana Santa 2023 abramos el corazón a Cristo. No lo abandonemos. Aprovechemos la oportunidad para estar con Él en los sacramentos, recibirlo en la comunión y celebrar su presencia viva, resucitada, real, como está en el cielo en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y la liturgia de hoy nos invita a recitar juntos el credo, el resumen de nuestra fe. Digamos juntos:
Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, por la gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, descendió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Iniciamos hoy la celebración solemne de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Oremos para que vivamos con el amor y con los sentimientos con que los vivió Jesús. El pueblo que hoy aclamaba a Jesús al entrar en Jerusalén, pidió después a Pilato que lo condenara a muerte. Para que en el mundo no se sigan repitiendo estos espectáculos de injusticia, oremos al Señor. Como discípulos de Jesús, lo acompañamos en estos días de pasión y de dolor, para que nuestras comunidades, unidas a sus pastores, acompañen a los que son víctimas de represión y de muerte, procurando que obtengan su liberación. Oremos al Señor. Muchas personas son víctimas de tratos inhumanos e injustos. Para que no seamos cómplices del sufrimiento de muchas personas inocentes, con nuestra colaboración o con nuestro silencio, oremos al Señor. Para que los responsables de las comunidades cristianas y los fieles celebremos con especial devoción en estos días la memoria de la institución de la Eucaristía, de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús, oremos al Señor. Por las necesidades e intenciones de cada uno de los presentes, roguemos al Señor. Padre bueno, atiende esta oración y aquellas súplicas que quedan guardadas en nuestro corazón y que tú conoces. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, Señor, este pan que simboliza tu cuerpo santo, el cual fue entregado para que sea nuestro alimento corporal y espiritual. Haz que este pan nunca falte en ninguno de nuestros hogares. Para los fieles será el pan de Dios, pan de vida eterna, con el cual se sustenta nuestra fe y se alimenta el espíritu. Recibe el vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que un día nos entregaste en representación de tu santísima sangre para limpiar nuestros pecados y dar existencia a nuestra vida. Luego de ser consagrado, se convierte en la sangre de Cristo y para el resto del mundo es el símbolo del amor verdadero y de la alegría. Después de haber peregrinado por los diferentes sectores de nuestra parroquia,
único sacrificio de Jesucristo la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte de los pecadores y aceptó las injusticias de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, y nosotros nos unimos a los santos del cielo para cantar gozosos el himno de tu gloria. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar esta mañana en tu presencia celebrando la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y juntos. Les invito a orar por nuestro
nuestros seres queridos y amados. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acepta también, Padre bueno, esta oración que hoy te presentamos por todas aquellas personas que amamos y que aún comparten con nosotros esta vida. Oremos por nuestros seres queridos que viven. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José, esposo de la Virgen, San Ezequiel Moreno, Santa Rita de Cássia, San Juan Pablo II, la Beata Madre María de San José, el Beato José Gregorio Hernández, y con todos aquellos que supieron vivir siempre en tu amistad, podamos también nosotros reunirnos un día en el cielo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes de participar en esta comunión, oremos como pueblo de Dios, como familia de Dios, con la oración que Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros nuestro reino. Hágase la voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Hermanos, con alegría, con fe, con esperanza, intercambien un signo de paz. Este es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
espiritual. Aquellas personas que hoy no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, les invitamos a cerrar sus ojos y desde lo profundo de sus corazones orar. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Señor, te amo por encima de todas las cosas y anhelo tenerte en mi alma y recibirte en la morada de mi corazón. Me inclino ante ti y te ofrezco todo mi arrepentimiento. Ven a mi corazón espiritualmente, porque ahora no puedo recibirte en el santo sacramento de la comunión. Entra en mí, Jesús mío, para recibirte, abrazarte y unirme a ti. Que tu amor infinito ilumine todo mi ser y no permita que me separe de ti. Amén.
sociales de nuestra parroquia y también en las distintas maneras de comunicarnos está publicado el horario, el programa de estos días de la Semana Santa. Les invitamos a conocer los horarios para que puedan participar, como les hemos invitado, en cada una de nuestras celebraciones. Oremos. Tú nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, no olviden las palabras de Jesús en este Domingo de Ramos. Quiero celebrar la Pascua, esta Pascua 2023, en tu corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, Virgen de la Consolación, pueden ir en paz. Que tengan un feliz día, un feliz descanso y hasta una próxima ocasión, si Dios quiere. Vamos a despedirnos mientras partimos a nuestros hogares cantándole a nuestra Madre de la Consolación.